Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde analizamos a fondo las relaciones de las celebridades, las parejas más icónicas y los rumores más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos en una historia que ha mantenido a todos al borde de sus asientos, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Una relación que, si bien nos hizo suspirar a muchos, también se vio envuelta en rumores, especulaciones y, sobre todo, muchas dudas sobre su futuro. Pero, ¿realmente llegó a su fin? ¿Y si la fidelidad fuera la clave para salvar lo que una vez fue una de las parejas más queridas de Turquía? En este vídeo vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada aparición pública y, por supuesto, vamos a analizar el título que nos convoca hoy: Kerem y Hande al límite, la fidelidad los salvará del final. Prepárense porque este viaje va a estar lleno de emociones, datos interesantes y, quién sabe, tal vez hasta descubramos algo que no sabíamos. Antes de empezar, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días, así que siempre encontrarán algo que les guste. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Kerem y Hande. Dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo entero, especialmente después de su participación en la exitosa serie Sen Kalkam, que traducido al español sería Llamas a mi puerta. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de un romance comenzaron a circular casi de inmediato y, finalmente, se confirmó lo que todos sospechábamos: Kerem y Hande estaban juntos. Su relación fue un torbellino de viajes, alfombras rojas, publicaciones adorables en redes sociales y, por supuesto, el cariño incondicional de sus fans. Se convirtieron en una de las parejas más populares y queridas de Turquía, e incluso trascendieron fronteras, ganando admiradores en todo el mundo. Su historia de amor parecía sacada de un cuento de hadas moderno, alimentada por la magia que irradiaban en cada escena de la serie y la autenticidad que mostraban en sus interacciones públicas. Los medios de comunicación los adoraban, las marcas se peleaban por tenerlos como embajadores y sus perfiles en redes sociales se convertían en un escaparate de momentos felices y compartidos. Era la pareja perfecta, el epítome del romance idealizado. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no siempre dura para siempre. Empezaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento, de posibles infidelidades. Los paparazzi los acechaban constantemente buscando cualquier indicio de que la relación estaba en peligro. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans defendiendo a capa y espada a sus ídolos y otros avivando los rumores. El brillo comenzó a desvanecerse, la perfección se agrietó y la imagen idílica que habían construido juntos comenzó a desmoronarse bajo el peso de la presión mediática y las expectativas del público. ¿Qué pasó realmente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Ninguno de los dos confirmó ni negó los rumores de manera oficial. Sin embargo, las señales eran evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y, lo más importante, se les notaba una cierta distancia en sus miradas. Las sonrisas ya no eran tan espontáneas, los abrazos menos frecuentes y las miradas ya no brillaban con la misma intensidad. El silencio se convirtió en su peor enemigo, alimentando la incertidumbre y dando alas a las especulaciones. Los rumores de infidelidad fueron particularmente persistentes. Se les vinculó, tanto a Kerem como a Hande, con otras personas. En el caso de Kerem, se le relacionó con varias actrices con las que compartió set de grabación. Las fotos comprometedoras se multiplicaron en las revistas del corazón y en los portales de noticias. Se hablaba de cenas secretas, encuentros furtivos y mensajes sospechosos. En el caso de Hande también surgieron rumores de un posible acercamiento con otros actores e incluso con figuras fuera del mundo del espectáculo. La prensa del corazón la vinculó sentimentalmente con un conocido empresario turco, alimentando aún más la controversia y la desconfianza. Los rumores se propagaron como la pólvora, exacerbados por la falta de información oficial y la sed insaciable del público por conocer los detalles de su vida privada. Pero, ¿son estos rumores ciertos? Es imposible saberlo con certeza. Como dije antes, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre el tema. Lo que sí es cierto es que la presión mediática, las agendas apretadas y las posibles inseguridades dentro de la relación pudieron haber contribuido a su deterioro.
La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, cada movimiento es analizado y juzgado, cada palabra es interpretada y manipulada. Esta presión constante puede ser devastadora para cualquier relación, especialmente cuando se trata de dos personas jóvenes que están tratando de encontrar su camino en el mundo del espectáculo. Y aquí es donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la fidelidad. ¿Podría la fidelidad haber salvado la relación entre Kerem y Hande? Es una pregunta compleja, pero creo que es importante analizarla. La fidelidad en una relación no se limita simplemente a la ausencia de infidelidad física. También implica lealtad emocional, apoyo incondicional y sobre todo comunicación abierta y honesta. En una relación donde la confianza se ve erosionada por rumores, especulaciones y la falta de comunicación, la fidelidad se convierte en un pilar fundamental para mantenerla a flote. La fidelidad es mucho más que no engañar físicamente a tu pareja. Es un compromiso constante de estar presente, de escuchar, de apoyar y de ser honesto con el otro. Es construir un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo, donde ambos se sientan seguros y amados. Imaginemos por un momento que Kerem y Hande hubieran sido completamente transparentes el uno con el otro. Si hubieran abordado los rumores de frente, si hubieran expresado sus inseguridades y miedos, si hubieran trabajado juntos para fortalecer la confianza mutua, habría sido diferente el resultado. Si hubieran priorizado la comunicación y la honestidad por encima de la presión mediática y las expectativas del público, habrían podido superar los obstáculos y mantener viva la llama del amor. Es imposible saberlo con certeza, pero creo que la respuesta es sí. La falta de comunicación y la acumulación de resentimientos pueden ser letales para cualquier relación, incluso para las más sólidas. Si a esto le sumamos la presión mediática y los constantes rumores, el resultado puede ser devastador. El silencio puede ser el peor enemigo de una relación, permitiendo que las dudas y las inseguridades se multipliquen y erosionen la confianza. Ahora bien, no todo está perdido. A pesar de los rumores de ruptura y del distanciamiento evidente, algunos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación. Han analizado cada publicación en redes sociales, cada entrevista, cada aparición pública, buscando señales de que el amor entre Kerem y Hande sigue vivo. Los fans se han convertido en verdaderos detectives, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra en busca de pistas que confirmen sus esperanzas. Han creado teorías y escenarios posibles, aferrándose a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra un camino. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban mutuamente, era algo especial. Era evidente que había un vínculo profundo entre ellos, un vínculo que iba más allá de la simple atracción física. Su conexión era palpable, la energía que irradiaban juntos era contagiosa y la forma en que se complementaban era evidente. Parecía que estaban destinados a estar juntos, que su amor era una fuerza imparable. Pero, ¿será suficiente ese vínculo para superar los obstáculos y reconstruir la relación? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que tanto Kerem como Hande son personas talentosas, exitosas y sobre todo, muy queridas por el público. Tienen todo el derecho a ser felices, ya sea juntos o por separado. La felicidad es un derecho fundamental y cada persona tiene la libertad de buscarla donde la encuentre. Ya sea que decidan darse una segunda oportunidad o seguir caminos separados, lo importante es que ambos encuentren la paz y la satisfacción en sus vidas. Y aquí llegamos al punto crucial de este análisis. El título del vídeo plantea una pregunta intrigante: ¿la fidelidad los salvará del final? Yo creo que la fidelidad, entendida en su sentido más amplio, es decir, como lealtad, honestidad y compromiso, es fundamental para cualquier relación. Pero no es la única clave. La fidelidad es un ingrediente esencial, pero no es el único. Para que una relación funcione, se necesita mucho más que fidelidad. Se necesita comunicación, respeto, confianza, paciencia, comprensión y, sobre todo, mucho amor. Y por supuesto, se necesita estar dispuesto a trabajar juntos para superar los obstáculos y construir un futuro juntos. Una relación exitosa requiere un esfuerzo constante y una dedicación inquebrantable. Requiere la voluntad de comprometerse, de ceder y de perdonar. Requiere la capacidad de comunicarse abierta y honestamente, de expresar los sentimientos y de escuchar las necesidades del otro. En el caso de Kerem y Hande, no sabemos qué les depara el futuro. Tal vez decidan darse una segunda oportunidad y trabajar juntos para reconstruir su relación.
Tal vez decidan seguir caminos separados y buscar la felicidad en otros lugares. Lo que sí sabemos es que su historia nos ha enseñado mucho sobre el amor, la fama, la presión mediática y la importancia de la fidelidad en una relación. Su historia nos ha recordado que el amor puede ser hermoso y mágico, pero también puede ser frágil y vulnerable. Nos ha enseñado que las relaciones requieren un esfuerzo constante y una dedicación inquebrantable, y que la comunicación, la honestidad y el respeto son fundamentales para mantener viva la llama del amor. En resumen, hoy exploramos la compleja relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizando los rumores, especulaciones y el papel crucial de la fidelidad. Vimos cómo la presión mediática y la falta de comunicación pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Si bien el futuro de Kerem y Hande es incierto, su historia nos recuerda la importancia de la lealtad, la honestidad y el compromiso en cualquier relación amorosa. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a valorar la importancia de la comunicación, el respeto y la fidelidad en nuestras vidas. Y bien, mi gente bonita, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Kerem y Hande. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? ¿Creen que la fidelidad es la clave para salvar su relación? ¿Qué consejo le darían a esta pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido y por supuesto, a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.